Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros en esta sobremesa. Y los números de la pobreza nos siguen impactando de una manera bestial, ¿no? Estamos hablando de 17 millones de argentinos que son pobres. Y volvemos a decir, son números, si se quieren, antojadizos, porque hay variables que no entran a la hora de determinar si una persona es pobre o no. Una de esas variables que no entra es, por ejemplo, un alquiler. Aquellas personas que tienen que pagar un alquiler, ese no entra a la hora de contabilizar este dato. Pero el dato más duro, el dato más terrible, es el tema de los chicos. 6 de cada 10 chicos son pobres. 6 de cada 10 chicos son pobres. 20 de cada 100 chicos son indigentes. Esta mañana hablábamos un minuto en la radio con el psicólogo Néstor Martiarena, que trabaja muchísimo en los barrios populares, en los barrios menos favorecidos, y él decía que esta cuestión generaba un impacto bestial no solo en la cabeza de los chicos, sino también él hacía la distinción en el cerebro de los chicos. Lo que significa psicológicamente para un chico llegar a su casa y que no tenga un plato de comida, y además esa malnutrición, cómo afecta el cerebro, y después lo vemos en problemas cognitivos, etcétera, etcétera. A todo esto lo que preocupa también es que la política no está discutiendo esta cuestión y mucho menos hablando seriamente de esta cuestión. El plan Platita de Sergio Massa sigue a full. Les voy a dar un número: impuesto a las ganancias, que se aprobó la ley. Eso significa 12 días menos hábiles de coparticipación para las provincias argentinas. Pero al margen de eso, estamos hablando de un punto del PBI. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿quién va a pagar esto? Porque esto se tiene que pagar de alguna manera. Si se va a emitir, vamos a una hiperinflación directo antes de diciembre. Ahora, si no se emite, va a significar más impuestos. Y yo no sé si la sociedad está en condiciones de seguir pagando impuestos de la manera que lo viene haciendo. Y con el agravante que todos esos impuestos que se pagan no vuelven a la calle, no vuelven en infraestructura, no vuelven en mejoras habitacionales, no vuelven en una educación pública mejor. A la educación pública hay que defenderla con uñas y dientes, pero eso significa que la política haga bien las cosas. Vamos a seguir hablando de la pobreza, vamos a seguir hablando de qué es lo que está pasando en los barrios populares. Nos va a acompañar uno de los referentes que tienen las organizaciones sociales y además es coordinador regional en Jujuy de la Secretaría de Integración Sociourbana. Me estoy refiriendo al señor Juan Ángelo. 30 segundos y estamos con él. Lo habíamos anunciado. Juan, gracias por estar con nosotros. Un placer recibirlo. Un gusto estar acá presente, ¿no? Juan, ¿qué pasa cuando usted ve estos números? El 50% de los argentinos pobres, el 60% de los chicos pobres, la indigencia llegando al 30%. Sí, estos datos estadísticos son terribles, realmente para reflexionar, ¿no?, sobre cuál es el contexto actual en el que estamos viviendo y entender de que somos consecuencia de algo que está pasando en el mundo también, ¿no?, sin subestimar el avance de estas políticas neoliberales, cómo intereses y grupos económicos se hacen de nuestros recursos y someten las economías regionales, ¿no? Y el impacto... Yo coincido con usted en parte, pero le voy a dar un número. El litio, el famoso oro blanco, y que en Argentina y Jujuy, el litio. ¿Sabe cuánto paga de regalías el litio? El 3%, con un agravante, que ni siquiera el Estado se para a lo del camión y mira cuántos litios se están llevando. Basta una declaración jurada. Pero ¿sabe quién decidió esto? No las empresas.
Los decidió la política. Sí, sí, está totalmente... es terrible, ¿no? El saqueo de los recursos naturales. Hay experiencias como fue en Bolivia, como en Chile, donde tienen más participación de ese porcentaje. Y la verdad que me aflige mucho, ¿no? De que contaminen nuestras tierras, que despojen a las comunidades para favorecer a estas empresas extranjeras, a estos capitales, a estos acuerdos. Pero ¿no? es la política la que decidió esto, digamos. O sea, no es la empresa que viene y dice yo quiero pagar el 3%. De la misma manera que la política decidió que la soja pague solamente en concepto de retenciones, sin hablar de las otras cosas, el 33%, es la política la que le dijo al señor Juan Litio que pague el 3%. Terrible, terrible, y la verdad que decepciona, ¿no? Que esta dirigencia permita o no se pronuncia sobre este tipo de arbitrariedades. Yo la verdad que lamento mucho que sean nuestros hermanos originarios quienes paguen el costo, ¿no? Lamento mucho este contexto de violencia, no solamente económica, sino además, vamos a decirlo, de tipo institucional, ¿no? Donde hemos visto que se avasalla con los derechos y bueno, es terrible. Yo la verdad que... Juan, me quedo un minutito en el tema político y después vamos a ir al tema de la pobreza y sobre lo que usted hacía mención, ¿no? De las comunidades. El 10 de diciembre hay un nuevo gobierno en Jujuy, ¿sí? Y este nuevo gobierno va a tener que gobernar. ¿Usted cree que se puede gobernar con esta constitución o debe caer la reforma constitucional? La verdad que no se puede tolerar una constitución que avasalle los derechos ya conquistados, que persiga a las personas que quieran manifestar, ¿no? La verdad que me duele mucho que en la provincia los sectores políticos hayan promulgado, ¿no? esta reforma que claramente no es en favor de las clases populares, sino todo lo contrario, que viene a cercenar derechos. Y próximamente cumplirse 40 años de democracia, esa reforma para mí es un retroceso. ¿Debe caer? Totalmente, sí, no está acorde a las necesidades de la sociedad actual. Es un retroceso. Claramente yo he visto como, particularmente, ¿no? Desde mi espacio, que son los barrios populares, te hablo de familias que no cuentan con seguridad en la tenencia y que un Estado despoje a las comunidades o a las familias agricultoras de las tierras que justamente no tienen seguridad en la tenencia. No vamos a cuestionar por qué motivo, pero producir alimentos, la soberanía alimentaria, por sobre intereses de pretender a jugar a la marihuana, es terrible, ¿no? Entonces, para algunos sí, para unos poquitos sí, pero para unos muchos no, me parece que es una arbitrariedad eso, ¿no? Quedó demostrado en las calles, quedó demostrado organismos internacionales. Miles de jujeños en las calles. ¿no? Sí, y sectores de afuera, internacionales, se han pronunciado. La verdad que hacer caso omiso a eso, me parece que estamos acaso dentro de una burbuja. Me pregunto, ¿están estos funcionarios dentro de la burbuja? ¿Será? Para reflexionar. Barrios populares. Yo me paro en cualquier barrio popular de la provincia de Jujuy, en cualquier barrio popular de, hablemos más cerquita, Alto Comedero. Cuando usted llega al barrio a trabajar, a asistir con organizaciones, con la gente que trabaja, ¿qué es lo que ve? Bien, te cuento, yo crecí en Alto Comedero, ¿sí? Mis papás tuvieron acceso a la vivienda, fueron uno de los pocos privilegiados de poder acceder a una vivienda y bueno, yo me tocó crecer en ese contexto. Lo que comenzó siendo un pequeño barrio se extendió y hoy es una ciudad, sí, que tiene una demanda impresionante de servicios, acceso a los servicios básicos. Hoy hay muchos barrios en esa ciudad que no cuentan con cloacas, con acceso formal a la red de agua y mucho menos a la electricidad. Tampoco cuenta con una placita, no cuenta con instituciones, salitas médicas. ¿Por qué tanto abandono? Yo entiendo que hay una decisión política de no hacerlo, de postergar
a estos barrios, porque el crecimiento habitacional en la provincia en estos últimos 10, 20 años nos ha demostrado que se está extendiendo la provincia para esos lados y ha costado mucho, ¿no? Tener que ser reconocidos, que llegue el colectivo, que llegue el camión recolector. Celebro que ha habido políticas nacionales que han facilitado, ¿no? La creación de escuelas, de hospitales públicos, pero no estaría alcanzando, y eso es el desafío que tenemos hoy, ¿no? Porque de acá a 10 años más, ¿cómo se va a encontrar Alto Comedero? ¿Cómo se va a encontrar esa familia, esos pibitos que hoy tienen 10 años? ¿En 10 años más? ¿Qué pasó en estos 8 años? Y me quedo en Alto Comedero, que es la zona que usted más conoce. ¿Qué pasó en Alto Comedero o en cualquier barrio popular de esa zona? Bien, entiendo que no hubo una planificación y se ha creado a los ponchazos, se ha urbanizado a los ponchazos y gracias a la organización de los vecinos y de las muchas comedores, merenderos, organizaciones sociales que están presentes en estos espacios, han logrado gestionar de manera autónoma el alumbrado público, han podido lograr rescatar un espacio verde y adaptarlo para poder hacer una escuelita de fútbol para los pibes, o incluso asistir a mujeres que están en situación de violencia de género, que quedó demostrado post pandemia, ¿no? Todo esto, estas falencias, digamos, y enfermedades sociales que, como es el consumo, ¿no? Problemático en los jóvenes. Muchas veces el Estado no llega, pero sí llegan ellos, las organizaciones, los movimientos sociales. Pero acá hay un punto, ¿no? El gobierno de Merales cree que las organizaciones, que la comunidad organizada, como decía Perón, es el enemigo, ¿no? Y sin embargo hay una tendencia de entender que el Estado debe tomar a las organizaciones como aliados estratégicos. ¿Para qué? Para administrar un merendero, para tener un comedor abierto, para gestionar un desmalezamiento, para lo que fuera. Pero acá no se lo entiende así, ¿no? Sí, la realidad de los barrios es otra. Si bien la enemistad la ponen estos referentes, hay que entender que en los barrios crece mucho la solidaridad, empatiza con los problemas que hay en los barrios. Y muchas veces los mismos delegados de los barrios articulan con otros espacios. Hay como una suerte de solidaridad ahí, digamos, que se hermana y que son buenos valores que deberían promover el Estado provincial. No demonizar a quienes están en los territorios trabajando día a día, ¿no? Porque ellos no cumplen un horario de oficina. Las doñitas están ahí trabajando de ya la mañana temprano, prever que tienen que tener leña, porque la garrafa, el gas, como no hay gas natural, te cuento, una garrafa, un merendero usa 4, 5, 6 garrafas, y son carísimas, entonces tienen que cocinar la leña, y tenés que juntar la leñita, tenés que traerla, tenés que comprar los insumos para la merienda, porque lastimosamente no estarían, cada vez estos números son alarmantes que mostraste de pobreza infantil, son más y más los pibes y pibas que van a los merenderos, a los comedores, y no estarían recibiendo los insumos para poder sostener un servicio digno. Eso es un reclamo que viene hace muchos años, ¿no? Y que el gobierno no escucha. Sí, es histórico. Yo la verdad de estos 8 años yo lamento porque lo he visto porque tenemos compañeras que están poniendo el cuerpo y el alma en estos espacios y siempre ellas con mucho corazón se le ingenian, no sé cómo, pero para mantener un servicio. Pero está todo tan caro que cuesta, ¿no?, parar la olla, y aún así las compañeras con todo el amor, como te digo, van y tratan de garantizar el servicio. Pero yo se lo planteo de este lado. Un niño cualquiera que tiene que ir a este merendero o a este comedor, si este merendero o este comedor se queda sin los insumos, ¿dónde come ese chico? No me quiero imaginar ese escenario porque sería cruel. Es que como pasa, sociedad. Juan, es que pasa, porque muchas veces las personas con lo que pueden, con la solidaridad, eventualmente si pasa y alguien deja algo, tienen comida para determinada cantidad de chicos. Pero resulta ser, y esto es un fenómeno que se ve a diario, cada vez son más. Y hay un momento que la olla se acaba. Totalmente. Estamos naturalizando esta situación, así como
ya pasó con personas en la indigencia que viven en la calle. Hoy estamos naturalizando pibes con desnutrición, viven en situación de pobreza, chicos con problemas de consumo, pibas que están, digamos, siendo violentadas. Un escenario como sociedad es decepcionante, la verdad. Y es responsabilidad de estos organismos municipales, provinciales e incluso nacionales poder garantizar una vida digna, ¿no? No estamos pidiendo mucho, ¿no? No deberían haber comedores merenderos, pero los hay. Y llegaron para quedarse porque así como está el contexto, esto va a continuar y es importante que el Estado ayude a esas personas, pero no con una bolsita de arroz, una bolsita de azúcar. No. Acá hay que ver la forma de dar una respuesta integral a eso, que no se convierta en un comedor solamente para darle de comer a los pibes, sino que sea un lugar de contención. ¿Por qué no esto, no? Promover talleres, juegos, escuelitas de fútbol, ajedrez, corte de cabello social, poder ampliar los servicios que da, ¿no?, un comedor merendero, pero es tan mezquinos los intereses que a veces prefieren destinar recursos a otras cosas, iniciativas. ¿no? Pero usted me parece que dijo algo muy importante, que hay chicos, a nosotros nos definían como que aparecen cada vez más chicos, muchos chicos malnutridos. Usted agregó algo, desnutridos, que no es lo mismo. ¿Está viendo desnutrición? En estos 8 años me ha tocado visitar los espacios y él es, sí, hay que aceptarlo, está pasando. La verdad que mis pibes asistieron a una escuela pública primaria y contaban, digamos, con el servicio de una merienda. Sí. Y después eso se vio recortado, más limitado. No entiendo cómo sería hoy, digamos, cuánto es lo que destina el Estado provincial para esas pancitas, ¿no? 2 pesos, 3, 4, está acorde a lo que es la inflación. ¿Qué problema? Porque hay que aterrizar, ir justamente a los barrios, a la escuela y ver cuánto cuesta parar una olla para tantos pibes, que cada vez son más. Juan, ¿Y se va a traducir esto? Disculpa, pero sí, me parece que todo esto se va a traducir de acá a 10, 20 años, cuando esos pibes crezcan, en un problema de salud, ¿no? Porque esos pibes que nacen con problemas malnutridos van a llegar a una instancia que no van a tener las capacidades cognitivas, claro, para poder abordar lo que, digamos, el aprendizaje y el desarrollo de una vida plena, ¿no? Estamos perdiendo generaciones de argentinos. Totalmente. Juan, y en este caso, el SISU, ¿no?, esta Secretaría de Integración Sociourbana, ¿qué es lo que puede hacer o qué es lo que está haciendo? Bien. Primero, ¿qué es una Secretaría de Integración Sociourbana? Sí, nuestra Secretaría, nuestra SISU, es una herramienta que hemos logrado conformar, impulsar, ¿no?, con aquella Ley Nacional de Barrios Populares que impulsaron las organizaciones sociales, la Iglesia, en el 2016-2017. Intenta promover justamente mejorar la accesibilidad a los barrios, que cuenten con una herramienta para poder ser visibilizados ante los municipios y las provincias y que puedan tener acceso formal a los servicios básicos, que la doñita tenga luz formal, agua potable, una cloaca, que es lo mínimo que merece esa mujer, porque están en los barrios que han logrado hacer posesión como una alternativa a la falta de acceso a la vivienda. A mí me tocó ser padre muy joven y en ese momento tenía que vivir en casa de mi suegro, pero no tenía acceso a la vivienda. Acceder hoy a la vivienda es imposible porque tienes que tener unos ingresos importantes que te permita a vos acceder. Y vivienda no hay para la demanda que se viene. Entonces, estas personas que hoy están en los barrios populares están en situación de vulnerabilidad, ¿no? Porque ¿son asentamientos? Mal llamado asentamiento, mal llamado villas. Hoy lo hemos constituido como barrios populares, que en la provincia tengo registrados 141 barrios populares y a nivel nacional son 5.687 barrios. 141 en Jujuy. 141, sí. En la provincia 141. Mayormente están acá en Capital y bueno, en Palpalá, Monterrico, Perico del Carmen. Bueno, y estos 151 barrios populares,
141. 141, perdón. ¿Qué asistencia reciben? Y cuando usted decía, me acordaba del padre de la salud pública argentina, el gran Ramón Carrillo, que Ramón Carrillo, gobierno del Perón, primer ministro de salud de la República Argentina, decía que no se puede hablar de salud pública sin las obras de saneamiento, sin agua, sin cloaca, etcétera, etcétera. Y usted decía que estos barrios populares no tienen nada. Cuentan con acceso no formal a estos servicios. Se han ingeniado para poder llevar el agüita a la casa. Hechizo todo, digamos, no hay una obra. No hay infraestructura en los barrios populares. Pareciera que están olvidados. Te hablo de barrios que están emplazados de 30, 40, incluso 50 años. Me ha tocado visitar barrios históricos que no tienen ni siquiera seguridad de la tenencia. Es grave. Ni seguridad en la tierra que están parados. Así es, no tienen ningún título de propiedad, ni boleto de compraventa, no tienen nada que certifique que es su vivienda. Y hablo barrios históricos, acá nomás hay un reciente elevador urbano que te lleva a Barrio Belgrano y ahí vas a poder contratar esto que te digo, barrios que están históricamente, que no tienen luz, agua, cloaca. Pero aún así, nuestra Secretaría lo que intenta promover es justamente esto, ¿no? Visibilizar que hay una demanda de miles de familias que no tienen agua, electricidad ni cloaca. ¿Qué hacemos frente a esta situación? Hemos creado un fideicomiso, que es el FISU, para poder justamente financiar obras que ya están pasando. Acá en la provincia tengo 15 obras de ejecución 15 obras, y a nivel nacional se está urbanizando muchos barrios. ¿Estas 15 obras son financiadas por el Ministerio de Desarrollo Social? Así es, sí, a través del FISU, que esta platita no sale de los impuestos de la carnicería ni el vecino que se puede molestar, ¿no? Porque dice, como mi impuesto pagan esto, no. Que se queden tranquilos. Pero porque es que está todo bien, Juan, si el impuesto que paga una persona devuelve en agua, en una red de agua, en una red de cloaca, en un cordón cuneta, en un pavimento, está extraordinario, nadie se va a quejar. El problema es que la gente paga impuestos y nadie sabe dónde va. Sí, igual estos impuestos los sacamos del impuesto a las grandes fortunas, los poderosos, aquellas familias que no quieren pagar justamente. Te hablo de grupos económicos importantes, ¿no? También sacamos dinero del impuesto al dólar país, personas que compran muchos dólares, ¿sabelo? Y bueno, de eso hemos estado financiando. Hace poco, recientemente, celebramos el sorteo, el 8º sorteo de Mi Pieza, que fue un subsidio para las mujeres que viven en estos barrios que te cuento, para que puedan armar una refacción o ampliación de su unidad habitacional. Junto con cooperativas, muchas de ellas de organizaciones sociales, estamos haciendo redes peatonales para mejorar la accesibilidad a los barrios. Estamos llevando conexiones seguras, intradomiciliaria, eléctrica en los barrios para que tengan... Primero para que no se incendien. Sí, porque es lamentable. Se electrocuta. El otro día veía un artículo en Laura Runa Bea, en el Balizo. Un hombre murió de golpe de tensión porque no tenía las instalaciones adecuadas. Y yo me pregunto, ¿quién se responsabiliza si se quema un rancho, si se muere una familia? ¿Quiénes son los responsables? Muchas veces se criminaliza al más débil, ¿no? Que, no, bueno, ¿para qué se cuelga de la electricidad? Pero sin quererlo, o queriendo, perdón, te van llevando a la informalidad. Porque hoy si vos vas a una prestataria local para que te baje un servicio de manera formal, te piden papelitos, mucha burocracia, que se le dificulta mucho a la mujer poder gestionar un medidor. Claro, ahí está la capacidad de gestión. Totalmente. Claro. Juan, le agradezco mucho la deferencia que ha tenido en acompañarnos. No, por favor, hay como un mensaje, digamos, esto, ¿no? Animar a estos organismos, tanto municipales, provinciales, que abracemos la integración sociourbana, porque es el desafío para las familias que van a venir. Y es importante que todos puedan tener una vida digna. No estamos pidiendo mucho, solamente esto, ¿no? Vivir con dignidad. Totalmente, así. Gracias, Juan, por haber estado. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Juan Ángelo nos acompañó hoy. Él trabaja con las organizaciones sociales y en la Secretaría de Integración Sociourbana. Que tengan un hermoso fin de semana. Dios mediante nos vamos a juntar el lunes. No se olvide que el domingo a la noche es el primer debate de los candidatos a presidente. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala hoy.